no es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llamen por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado, Él es limpio y sin pecado. No es como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo. Reciban todos un cordial saludo en este día, como siempre, agradeciendo de antemano por el tiempo que usted saca, que dedica para este espacio de los tesoros de la palabra de Dios. La canción que acabo de interpretar se llama No es como yo, es un himno cristiano muy hermoso, antiguo. Lo he escuchado en nuevas versiones de diferentes cantantes, uno de ellos, por ejemplo, es Jesús Adrián Romero. Muy bien, quiero también corregir. La semana pasada tuve un error en la enseñanza. Mencioné que el apóstol Pablo, cuando estaba persiguiendo a los cristianos y él se llamaba Saulo, dije que iba para Samaria. No iba para Samaria, iba para la ciudad de Damasco, la capital de Siria. Muy bien, ya hecha esa claridad de la canción que estoy interpretando y del error de la semana pasada, lo invito a que se quede conmigo, como lo hago cada 8 días, en esta media hora básicamente, que es lo que trato de hacer, para que estudie conmigo. Y el deseo de hoy, la propuesta de hoy más bien, es estudiar un tema al que le doy como título ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Es una explicación. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Bien, quiero entonces decirle como siempre que es un tiempo que es muy aprovechable, le va a servir mucho. Lo invito, quítese los prejuicios, escuche lo que Dios tiene para decirle a usted durante esta media hora. Quiero orar. Padre Dios, bendito Rey de Gloria, en esta tarde yo te doy gracias en el nombre de Jesús por las personas que disponen su tiempo humildemente para escuchar una enseñanza de tu palabra. Te ruego, Señor, que nos hables a todos directo a nuestro corazón y a nuestro espíritu para que te glorifiques en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, como les decía, la enseñanza de hoy se llama ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? Y bueno, ¿de dónde resulta el deseo de esta enseñanza? Bien, resulta del hecho de que yo veo que hay muchas personas que se avergüenzan de que los asocien con el mundo cristiano, con las cosas que tienen que ver con el Evangelio de Cristo. Y quiero decirle algo, las personas que se sienten avergonzadas del Evangelio de Jesucristo, realmente se sienten avergonzadas porque no conocen qué es el Evangelio de Cristo, no conocen a Jesucristo. Esa es la principal razón. Y bueno, no quiero darles mensajes de pronto atemorizantes, aunque hay uno por allá en la Biblia que algunos los ha llevado a convertirse al Señor Jesús, el que dice, si ustedes me niegan delante de los hombres, yo los negaré a ustedes delante del Padre, ¿cierto? Pero esa expresión y esa palabra tiene pues un contexto, entonces no lo voy a usar hoy propiamente, pero está escrito en la Biblia, obviamente, en uno de los evangelios, que obviamente el Señor Jesús pues no se siente bien de que la gente aquí lo niegue y que se avergüencen de él, obviamente que no. Entonces les decía que a mi juicio hay muchas personas que se avergüenzan del Evangelio es porque
realmente no conocen al Señor Jesucristo, no lo han conocido, no conocen a Dios. Tengo que ser sincero en eso también, porque a Dios se le conoce a partir de conocer a Jesucristo. Mire, ¿cómo sé que hay personas que no conocen realmente a Jesucristo? Porque yo he venido diciéndolo, que el cristianismo que algunos conocen es un cristianismo que está desfigurado, es un cristianismo que está distorsionado. ¿De dónde surgen las distorsiones? ¿Sí? Del Evangelio de Jesucristo. Bueno, hay varias razones. Yo aquí tomo unas pocas y quiero que usted las mire conmigo detenidamente y mirará si usted quizás es de los que encaja dentro de algunas de ellas. Mire, hay quienes ven el cristianismo como un mensaje que ha sido hecho para generar conformidad en la gente pobre. ¿Escuchó eso que le estoy diciendo? Hay gente que cree que el cristianismo está diseñado y hecho para hacer conformes los corazones de la gente pobre. Eso creen algunos. ¿Y en dónde se fundamentan? Pues lo más triste es que se fundamentan en la misma Biblia. Y sobre eso yo quiero hacerle a usted un llamado de atención. Hay muchas personas que enseñan lo que no es de la Biblia. Y creo que usted me va a entender a dónde voy. Usted no debe leer la Biblia simplemente leyendo un versículo y con un versículo entonces empezar a dar una enseñanza. Eso es muy peligroso y hay mucha gente que lo hace. Dentro del mundo cristiano y de los no cristianos hay gente que usa un versículo bíblico para justificar algo que quiere decir, algo que quiere hacer. Eso es peligroso, se lo vuelvo a repetir. Porque cualquiera medianamente sensato sabrá que lo correcto es leer la historia completa, ¿o no? Yo creo que los jueces, por ejemplo, no obran con una versión de la historia que les cuentan. Si a una persona la acusan de algo, va la versión del acusador, digámoslo así, pues el juez escucha la versión del acusador, pero también va a escuchar la versión del acusado, del defendido. No va a tomar una decisión solo con lo que le están diciendo de aquel a quien acusan. ¿Me entiende? Claro. Lo mismo pasa con cualquier otra historia. Si a usted le van a contar una historia de las que está en la Biblia, que no le cuenten un versículo ni dos. Es que eso no es lo ideal, no es lo correcto, no es transparente, eso no es serio, eso no es honesto, no es ético. Hay que tomar, ojalá mínimo, el capítulo completo de donde se está tomando el versículo. Entonces, por esa situación, hay personas que llevan errores a través de la enseñanza y la gente termina creyendo en un cristianismo que es más un monstruo, perdóneme la expresión, que el verdadero cristianismo bíblico. Entonces se fundamentan en un versículo. Y usted recordará, si se lo han leído, se lo han contado, que Satanás en la tentación del desierto al Señor Jesús, cuando el Espíritu los llevó hasta allá, esa es también otra corrección que hago, Satanás no los llevó al desierto, el Espíritu Santo los llevó allá para ser tentado. Y Satanás le leía un pedacito de la Biblia, le decía, en la Biblia dice que si usted se tira por aquí, los ángeles de Dios lo cuidan. Sí, pero no lee el resto de la palabra. Satanás siempre lee un pedacito, y con ese pedacito da sus enseñanzas. Pilas. Hay muchas enseñanzas por el mundo que no son bíblicas, aunque toman un pedacito de la Biblia. Eso es un veneno, usar la Biblia de esa manera. Y Satanás lo intentó con el Señor Jesús. Y usted lo notará, eso está en Mateo. Le citaba un pedacito solamente, lo que a él le interesaba. Descontextualizaba la historia y la Biblia. Y hay gente que vive así hoy, en muchos ámbitos. En el político y en lo que quieran y en el religioso. Toman un pedacito el que les interesa y descontextualizan para hacer ver al otro como ellos lo quieren hacer ver, sucio. Entonces resulta que se fundamentan en donde quienes ven el Evangelio como un mensaje para llevar conformidad a los pobres. Se fundamentan en Mateo 5:6. ¿Qué dice Mateo 5:6? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Está descontextualizado ese texto. Si yo se los leo así y yo no les contextualizo en dónde se habló, dónde se dieron esas palabras, usted va a terminar creyendo en eso, de que sí, definitivamente entonces lo mejor es uno tener mucha hambre y mucha sed de justicia, porque así Dios entonces viene y llena el corazón, y entonces yo me conformo en la situación en que estoy, como vivo. Entonces esto tiene otro trasfondo, y hay un trasfondo en estas palabras que se vuelven a veces muy de lo social, ¿cierto? Hay quienes utilizan el cristianismo y la palabra de Dios a su manera, la Biblia, para darle al otro el mensaje que ellos quieren, para lograr sus propósitos. Entonces, quienes ven aquí la Biblia o el cristianismo como un mensaje hecho para que los pobres se conformen en su pobreza, no es esa la enseñanza que está dando este texto. Yo quiero ahorita, ojalá el tiempo me dé para
darle una mediana claridad de qué es realmente el cristianismo y por qué yo no me avergüenzo del evangelio, ¿sí? El evangelio no es un mensaje para llevarle a los pobres a decirles que si tienen hambre y sed de justicia Dios los va a saciar, ¿sí? Que se acuesten con hambre hoy y sin tomar ni aguapanela, que Dios es el que les va a saciar el corazón así se acuesten con hambre. Ese no es el mensaje de la Biblia, perdónenme. En la Biblia el mensaje es mucho más amplio, es más, usted sí encuentra textos que hablan del hambre, de los pobres, sí, pero por favor, no los descontextualicemos y no permitan que otros se los descontextualicen a ustedes. No se dejen engañar. Por eso muchos se avergüenzan del evangelio, porque ven el evangelio como un mensaje social. No, qué pena. El evangelio no es un mensaje social. Es mucho más, muchísimo más que un mensaje social. No es un mensaje de política. ¿Qué tal? Es mucho más elevado que un mensaje de política. No es religión, es mucho más elevado que un mensaje de religión. No es ciencia, es más elevado que un mensaje de ciencia. Por eso le invito a que siga y se quede para que vea dónde vamos a llegar. Bien, otros les pasa que ven el cristianismo como un método que utiliza la amenaza del fuego del infierno y con ello busca aplacar todo intento de subordinación de los pobres contra las injusticias de los ricos. Ahí lo ve usted. Esto suena a un mensaje social, un mensaje de protesta, un mensaje de rebelión, un mensaje de, sí, algo relacionado con la guerrilla o cosas pues de ese estilo. Es más, aquí en Latinoamérica, en los años, no sé, 60 o 70 creo, surgió un movimiento de la teología de la liberación, en la cual participaban hasta sacerdotes, y no sé si pastores, sacerdotes católicos, en una inadecuada, incorrecta interpretación de textos bíblicos. Elkin, ¿y en dónde se fundamentan para decir eso? De que el cristianismo lo utilizan como método para amenazar a la gente de que el fuego del infierno y no reclamen. Bueno, le voy a decir dónde lo encuentro. Por ejemplo, Lucas 12:47, dice la palabra: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oiga, y sorprendas, en estos días me vi una película que tiene que ver con el esclavismo en los Estados Unidos, la esclavitud de los negros. No recuerdo ahora la película, me la prestó un amigo, y resulta que dentro de esas tragedias tan bravas que se veían ahí, hubo una que me llamó particularmente la atención y me indignó. Un tipo blanco de ojos azules, leyéndole a los negros, después de azotarlos, leyéndoles este texto, diciendo: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. A mí me hervía la sangre en las venas, se los digo. Sentí rabia, física rabia, de ver a este tipo maltratando a los negros y fundamentándose en la Biblia, en la palabra de Dios. Les digo la verdad, que yo pocas veces me suelo descomponer tanto como me sentí en ese día. Indignado me sentí. ¿Cómo es posible que utilicen la Biblia, la palabra de Dios, para justificar los atropellos contra otra persona? Yo eso no lo puedo tolerar, nunca. Y eso pasó ahí, y eso hace mucha gente. Van a textos como este, ¿cierto? Para decirle a la gente que usted tiene que ser sumiso y obediente, porque si no, el fuego del infierno. Y sí, descontextualizan las enseñanzas del Señor Jesús. El Señor Jesús sí enseñó eso, pero por favor, leamos la historia completa, leámosla. Seamos sensatos, seamos éticos, seamos serios. Leamos la historia completa, no un versículo, para que no terminemos haciendo lo que nos da la gana, imponiéndole nuestra voluntad a los demás y utilizando la Biblia como escudo. Eso es intolerable a los ojos de Dios. Bien, hay otros que ven el cristianismo como un método de lucha social para traer la igualdad entre los ricos y los pobres. Imagínese usted cómo han desfigurado el cristianismo. Y claro, si usted tiene tendencias políticas de derecha, dirá que entonces el cristianismo lo hicieron los de la izquierda para reclamarle a los ricos. Pero si usted es de los de la izquierda, entonces dirá que el cristianismo lo hicieron los de la ultraderecha, políticamente hablando pues en el mundo, para por medio de eso seguir subyugando a los pobres. Y ahí estaba el texto anterior. No. El cristianismo no se hizo para traer igualdad entre ricos y pobres en términos materiales y económicos. Mire, ¿dónde está el error? O uno, les voy a citar un texto, Mateo 10:21. Antes de leérselo le digo: un joven rico se acercó al Señor Jesús y le dijo: maestro, ¿qué debo hacer para ir al cielo, tener la vida eterna? Y el Señor Jesús le respondió: no, pues cumple todo lo que Dios ha mandado en su palabra. Y él dice: no, pues yo eso lo hago desde que era muy peladito. Entonces el Señor Jesús le dijo: ah, bueno,
Pues si usted ya cumple con eso según, entonces no le falta ni una cosa. Vaya y vende todo lo que usted tiene, sus riquezas, repártaselas a los pobres y va a tener un tesoro en el cielo. Luego venga y sígame. ¿Qué pasó ahí? La gente desfigura esa enseñanza y usan esa enseñanza, sí, separada, ese versículo 21. Una sola cosa te falta, Mateo 10, 21. Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ese texto, tomado así, es peligroso, está mal utilizado. El Señor Jesús ahí no estaba hablando ni diciendo que los ricos se tienen que volver pobres para que entonces entren al cielo. No. El versículo que dice que más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Si usted lo toma así como yo lo estoy dictando aquí, está descontextualizado. Hay que ir a la historia entera. El Señor Jesús no le tiene bronca a los ricos. Hay quienes creen que el Señor Jesús odiaba a los ricos y amaba a los pobres. Y que entonces el cielo es para los pobres, pero no para los ricos, porque los ricos son malos y los pobres son buenos. No, no, no. Por favor, estudiemos la Biblia, vamos a la palabra de Dios, estudiemos las historias enteras. El Señor Jesús vino a atacar el pecado, ¿sí? Y eso no tiene que ver con la clase social. Pecadores son los ricos, somos los pobres, los estudiados, los no estudiados, todos somos pecadores, por favor. Entonces aquí se equivocan quienes vienen a decir que el evangelio es para traer igualdad entre ricos y pobres y que la gente reparta la riqueza y todos seamos iguales. No es eso. ¿Sí? Hay quienes lo han utilizado con ese propósito y toman versículos separados y ahí es donde se fundamentan ideologías de corte político y social que no reflejan, escúcheme por favor, no reflejan el pensamiento del Señor Jesús. No. Por eso yo vuelvo y les digo, yo, Elkin Tapias, yo no me avergüenzo del Evangelio. No, porque el Evangelio no es nada de lo que yo les acabé de decir. Esos son textos separados. Otros ven el cristianismo como un sinónimo de la debilidad, de inferioridad. ¿Y sabe quién era uno de los artífices de eso? Un señor llamado Friedrich Nietzsche, un alemán, un filósofo alemán. Usted lo podrá leer, él escribió mucho. Así hablaba el Zaratustra, creo que es el libro más emblemático de él. O el de Dios está muerto, también es otro libro emblemático de ese señor. Y él hablaba de que tener fe en Jesucristo, en el Dios de la Biblia, es sinónimo de inferioridad, de debilidad. No, eso es un error grave. ¿Y dónde se fundamentan quienes dicen eso? Se fundamentan, por ejemplo, en el texto que hay en Mateo 20, 26, 27. Y le contextualizo. Que un hermano le dice al Señor Jesús, ve, cuando tú estés en tu reino, yo quiero estar a tu derecha y que mi hermano esté a tu izquierda. Eran dos hermanos. Y resulta que el Señor cuando vio eso, que estaban buscando poder económico, eso les dijo, muchachos, vea, Mateo 20, 26, 27. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. Si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Entonces descontextualizan esta enseñanza para decir que ser cristiano es ser débil. Ser cristiano es estar por debajo de los demás. Ser cristiano es ser inferior a los demás. No, eso no fue lo que enseñó el Señor Jesús ahí. Ahí la enseñanza es otra y muy profunda, de un corte profundamente espiritual. Pero hay que ir a la Escritura, leer detenidamente, ¿sí? No quedarse con lo que a uno le dicen. Yo lo invito a usted a que usted lea las historias completas. Yo por eso le estoy abriendo a usted los ojos. Le estoy diciendo por qué yo no me avergüenzo del Evangelio. Porque es que el Evangelio, que seguramente, repito, ustedes han visto, ha sido un Evangelio desfigurado. Y yo lo voy a decir y lo voy a repetir hasta la saciedad. Aunque suene a cansón repetirlo tanto. Pero lo voy a hacer. El cristianismo auténtico, salido del corazón de Dios, revelado por Jesús y predicado por sus apóstoles, fue terriblemente desfigurado por la Iglesia Católica de Roma. Perdóneme que tenga que ser sincero con usted, porque yo no tengo nada contra usted que me escucha. Tal vez usted sea una persona que asiste a la Iglesia Católica, a las misas. Yo no tengo nada contra usted, pero le quiero aclarar que el cristianismo que se ha predicado desde hace 2000 años, auspiciado por Roma, no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico fue desfigurado. Vaya a la Biblia usted mismo, vaya a los evangelios, léalos, estúdielos, vaya a las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, por favor, escudriñe usted mismo las escrituras, así como a usted le gusta leer otros temas de ciencia, de tecnología, como le gusta leer de filosofía. ¿Por qué no va y lee usted mismo en la Biblia? Vaya, para que no lo sigan engañando, para que no le desfiguren la verdad.
también tengo que decirle que igualmente ese cristianismo está hoy siendo desbaratado, o sea, el cristianismo bíblico está siendo desbaratado y reconstruido para satisfacer el apetito y la ambición de algunos pastores inescrupulosos. Es decir, si usted piensa que yo vengo acá a, de alguna manera, denunciar el falso cristianismo que hay por el mundo, tengo que ser equilibrado y sensato. No puedo solamente quedarme en el falso cristianismo que se ha predicado desde Roma, por supuesto que no. Tengo también que hacerle énfasis en el falso cristianismo que predican hoy iglesias de una falsa prosperidad, que lo mandan a usted a darle a los pastores su dinero, su plata, sus bienes, a cambio de que Dios le dé también muchas riquezas terrenales. Eso no es el evangelio de Jesucristo. Y lo voy a seguir denunciando todas las veces que sea necesario, para que usted despierte y entienda que el verdadero cristianismo es otra cosa. Ahora bien, voy a tratar de ser resumido y tomaré la misma Biblia, la palabra de Dios. Romanos 1:16, el apóstol Pablo estaba hablándole a la iglesia de Roma y les dijo: a la verdad yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, sean judíos primeramente, pero también de las otras naciones, los gentiles. Entonces, si hay algún versículo que a mí me permita un poco ampliarme y contarles a ustedes, y pueden leerse todo el capítulo 1 de la carta a los romanos, se encontrarán que, para que no piensen que los descontextualizo, el evangelio del cual Pablo dice que no se avergüenza y del cual yo, el Quintapiés, no me avergüenzo, es poder de Dios para salvar a la humanidad del pecado. Mire qué diferente de lo que a usted le han vendido. Un evangelio para salvar a los pobres. No, no es para salvar a los pobres. Un evangelio para proteger a los ricos y sus riquezas. No, no es para eso. Un evangelio para ocultar las injusticias de la humanidad. No, no, eso no es. Un evangelio para consolar a los que no tienen plata. No. Un evangelio para mantener a la gente en la ignorancia. No, no, no. El evangelio es poder de Dios, oiga, poder de Dios. El evangelio no es un invento de hombres. El anuncio de la buena noticia de Jesucristo es un mensaje salido desde el cielo. Por eso dice poder de Dios. Esto salió del cielo y tiene un propósito. El propósito no es engañar a la gente. El propósito no es embaucar. El propósito no es calmar las conciencias. El propósito no es atemorizar. El propósito es salvar a los perdidos, a los pecadores. Ese es el propósito del evangelio. Es poder salido del mismo corazón de Dios. Y dice para salvar a todos por igual. A los judíos que siempre se creyeron más que el resto de la humanidad. Y al resto de las naciones. A las naciones que aquí llaman gentiles. Es decir, los que no son judíos. Entonces, amigos que me escuchan, me emociono con este mensaje. Yo quería darles este mensaje a ustedes y decirles esta gran verdad. No se sigan dejando engañar. Perdón, que no lo sigan engañando más a ustedes. Que no lo sigan engañando con un evangelio de Cristo desfigurado. Y si usted me entendió hoy, yo creo que usted lo va a pensar y reconozca que usted necesita la salvación de Dios y que el evangelio no es ninguna de las cosas que ahorita describimos para justificar las malas acciones de ninguna persona, ni para justificar la insensatez de otras, para justificar la mediocridad de otras, nada de eso, ni para justificar posiciones políticas de nadie, ni de derecha ni de izquierda. El evangelio lo diseñó Dios para salvar a los pecadores. Por eso el apóstol Pablo dijo que los filósofos y los sabios de este mundo son locos a los ojos de Dios. Y para ellos el evangelio de Cristo es una locura. Eso de que Jesús murió en una cruz para salvar el pecado, eso es una locura según ellos. Pero es sabiduría de Dios para los que lo hemos creído. Y es poder de Dios para los que lo hemos creído. Y yo testifico de eso. Y muchos me conocen, ¿sí? Muchos me conocen, han trabajado conmigo, estudiaron conmigo. Y saben qué clase de persona fui, qué clase de persona soy. Yo, Elkin Tapias, les digo a ustedes hoy, yo no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo. Es lo más grande que me ha podido pasar en la vida. No hay nada más grande que haber conocido a Jesucristo. Porque no es lo que a ustedes les han vendido. No es el guerrillero y revoltoso que reclamaba los derechos de los pobres. No es eso. No es tampoco el tipo que estaba apoyando a los ricos para que siguieran usufructuando los bienes, empobreciendo a los más pobres. No, tampoco es eso. Nunca habló a favor ni de ricos ni de pobres.
Habló a favor del Dios de los cielos como juez universal que está pidiendo que nos arrepintamos de los pecados. Que todos por igual, ricos y pobres, los de derecha y los de izquierda, los capitalistas, los socialistas y todos, delante de Dios nos rindamos, porque todos somos pecadores. Y sin Él, sin recibir a Cristo, nunca veremos la gloria de Dios. Así que quiero entonces, con este mensaje, concluirles y cantar el último pedacito de la canción que ahorita les estaba cantando de No es como yo. Vamos a cantarla entonces. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo. Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación, no es como yo, no es como yo. Muy bien, amigos que me escuchan, quiero finalmente orar por usted, para que su corazón sea sensible al verdadero evangelio de Cristo, el que descendió del cielo. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy doy gracias por todas las personas que han dispuesto este ratico para escuchar esta enseñanza de tu palabra. Te ruego, Señor, que hables a sus corazones, que los sanes, que ninguna persona se haya sentido ofendida conmigo por el hecho de tener que denunciar públicamente lo que no es el evangelio correcto, verdadero y adecuado, provenga de donde provenga, Señor, porque no tengo preferencia por ningún tipo de iglesia, sino que ante todo sigo a una persona llamada Jesucristo, el Verbo hecho carne. Señor, gracias. Te pido que tus bendiciones sean derramados por todas las personas que me escucharon esta enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén.